Bienvenido a Detectives de Casos Fríos Demasiado Cerca de Casa, una serie patrocinada mensualmente por Patreon, donde seleccionamos a 5 seguidores de Patreon al azar y examinamos casos que presentan su ciudad natal. Si quieres destacar tu ciudad natal, únete a nuestro Patreon en el enlace inferior. Y ahora vamos a sumergirnos con 5 casos de sus ciudades natales, los misterios que golpean demasiado cerca de casa. Reverendo Dr. Elliot Spear. El primer caso de hoy es gracias a nuestra patrona, Hailey. La escuela preparatoria Mount Hermon para niños, ubicada en Northfield, Massachusetts, fue fundada en 1879 por Dwight Moody, un evangelista estadounidense. Impulsado por su deseo de difundir el bien en el mundo y ayudar a educar a los menos afortunados y financieramente incapaces, Moody quería que la escuela, junto con su escuela hermana, el seminario Northfield para señoritas, proporcionara oportunidades de aprendizaje para aquellos que no podían asistir a la escuela de otra manera. Sin embargo, todo eso cambió en 1932 cuando el reverendo Dr. Elliot Spear, de 35 años, fue nombrado director de la escuela. A estas alturas, el propósito original del establecimiento, que era servir a los pobres, se había olvidado y se había transformado en una escuela preparatoria para los ricos. Elliot venía de una extensa línea de élites religiosas. Su padre, Robert Elliot Spear, era un líder y escritor presbiteriano bien conocido y respetado, que a menudo publicaba trabajos sobre temas religiosos. Además, era director de la Iglesia Católica. Robert lideraba la Junta Presbiteriana de Misiones Extranjeras. Elliot Spear nació en 1898 y fue uno de los 5 hijos de Robert y su esposa Dolly. Estaba extremadamente bien educado. Asistió tanto a la Academia Phillips Andover como a la Universidad de Princeton. También estudió en la Universidad de Edimburgo en Escocia y asistió a Columbia en Nueva York. Tras estudiar, alternó entre el Reino Unido y Estados Unidos. En 1926, pasó algún tiempo sirviendo como presidente de Northfield. En 1927 volvió a las escuelas de Northfield antes de ir al Reino Unido para estudiar su sistema escolar. Finalmente, regresó a Northfield en 1932, donde fue nombrado director de Mount Hermon Prep. El tiempo de Elliot en la escuela fue tumultuoso, ya que la institución y la iglesia presbiteriana estaban esencialmente sufriendo una crisis de identidad, incapaces de decidir si deseaban avanzar con inclinaciones fundamentalistas o un enfoque más moderno. Elliot estaba decidido en modernizar la escuela. Su familia era liberal y modernista, por lo que no todos acogían bien sus cambios de política. Antes de asumir el control, las rígidas normas escolares hacían sentir a los estudiantes de Mount Hermon Prep como en un monasterio, no en un centro educativo. Entre otras cosas, Elliot invitó a un pacifista y socialista llamado Norman Thomas a hablar en el campus. Para el verano de 1934 continuaba haciendo cambios de política, pero la controversia y la ira de algunos aún no habían muerto. En la noche del 14 de septiembre de 1934, Elliot cenó con su esposa, 3 hijos y suegro. También en la casa familiar estaba la madre de la esposa de Elliot. Ella se estaba recuperando de un accidente y actualmente compartía la casa, que se encontraba en una zona boscosa del campus de 1200 acres de la escuela. Un hombre de costumbres, el padre de 3 se retiró a su estudio después de la cena, donde leía y escribía todas las noches solo. Una gran ventana estaba detrás de su escritorio. Miraba hacia el bosque que rodeaba su casa. Cerca de las 8:20 p.m. por razones inciertas, Elliot dejó su escritorio y miró por la ventana. De repente, una escopeta de calibre 12 disparó a quemarropa a través de la ventana. La explosión golpeó su brazo derecho y el lado derecho de su pecho. Su esposa y su suegro corrieron al estudio, mientras Elliot tambaleaba 20 pies hasta la puerta donde fue encontrado. Sus últimas palabras fueron: "No sé qué pasó". La siguiente investigación fue difícil para las autoridades. Tenían 1200 acres de campus boscoso para buscar, y el amplio y duro río Connecticut habría sido un lugar fácil para que alguien escondiera un arma. Además, el área rural estaba escasamente poblada, lo que significa que había pocos testigos muy distanciados entre sí. Los investigadores teorizaron que o bien el perpetrador había captado la atención de Elliot, lo que lo había hecho levantarse, o se había levantado para alcanzar $1, y el culpable había aprovechado esa oportunidad para apretar el gatillo.
La Universidad Estatal de Massachusetts confirmó que Elliot fue hallado muerto por disparo en la cabeza en la planta baja del edificio. La policía confirmó que encontraron el cuerpo de Elliot, baleado en la cabeza en la planta baja del edificio. Toda la casa fue interrogada poco después de que se cometiera el delito. Una empleada doméstica que trabajaba en la casa creía que había escuchado pasos pesados y rápidos en el jardín inmediatamente después del tiroteo. Otro testigo afirmó haber escuchado un coche acelerando después de la explosión e identificó el vehículo como uno que había estado estacionado frente al comedor de la escuela, a unos 200 yardas de la casa. Poco después de que comenzara la investigación, el fiscal de distrito Joseph T. Bartlett tomó el caso. Creía que alguien familiarizado con la escuela era responsable del violento crimen y señaló que ningún extraño podría haber encontrado su camino en la oscuridad hasta la ubicación remota de la casa familiar y luego escapado. Describió los senderos en el bosque como si formaran un laberinto virtual. Durante un corto tiempo, las autoridades creyeron que esta teoría se confirmaba porque ninguno de los perros familiares reaccionó. Sin embargo, esta idea se descartó pronto, dado que ninguno de los perros reaccionó ante los investigadores, y uno de ellos, un cachorro, dormía enjaulado por las noches en la parte trasera de la casa. Otra breve teoría fue que el asesinato se inspiró en una novela de misterio llamada El asesinato de la escuela pública. Contaba la historia de un director que fue asesinado por una bala de rifle que fue disparada a través de su ventana. El perro fue disparado notablemente en la parte trasera de la casa. Elliot tenía una copia de este libro en su estudio. Sin embargo, no hay evidencia que sugiera que el perpetrador se inspiró en esta historia. Finalmente, la policía se enfocó en quien quisiera la muerte de Elliot. Pensaron que quizás un estudiante o profesor descontento era el responsable, e incluso sospecharon que el culpable era un fanático religioso que no estaba de acuerdo con las políticas que Elliot había implementado desde que fue nombrado director de Mount Hermon Prep. Se siguieron cientos de pistas hasta su fin. Se entrevistó a más de 4.300 personas, pero sin éxito. Los investigadores incluso lograron rastrear a un exalumno que supuestamente creó una lista de actos violentos que deseaba llevar a cabo, incluyendo quitarle la vida a Elliot Spear. Cuando todas sus otras pistas se agotaron, las autoridades solo se quedaron con un sospechoso: Thomas Elder, el decano de la escuela. Tanto Elliot como Elder eran conocidos por sus diferencias. Elder era un acérrimo opositor a la ley. Se opuso a las modificaciones de Elliot y supuestamente estaba irritado por ser ignorado para el puesto de director. Además, era conocido por su rápido y explosivo temperamento y su costumbre de guardar rencor. Al examinar más de cerca, los investigadores comenzaron a creer que Elder podría ser su hombre. Se informó que había poseído una escopeta del tipo utilizado en el crimen, aunque le dijo a los detectives que no. Amigos de Elder le dijeron a las autoridades que el arma tenía un guardamonte defectuoso, y después del crimen, se notó que Elder se había lastimado el dedo índice derecho. Además, había llamado a la casa de Elliot la noche en que ocurrió el asesinato, como si quisiera verificar si su ataque había tenido éxito o no. Y se encontraron 2 cartas, supuestamente intercambiadas entre los 2 hombres, pero se pensó que habían sido falsificadas por Elder, porque quería hacer parecer que los 2 eran amigos. También hay algunos informes de que Elder le había dado a Elliot la novela El informe de la escuela pública, aunque también se ha afirmado que Elliot ya poseía el libro. La última prueba contra Elder fue su acusación previa. Elder ajustó varios relojes en el campus, adelantando los 15 minutos. Las autoridades creían que esto era para ayudarlo a obtener una coartada. Un joven que había estado hablando con Elder la noche del crimen notó que el reloj en la casa de Elder estaba mal. A pesar de toda esta información, el juez asociado de Massachusetts, Timothy Hayes, no creía que la fiscalía hubiera presentado un caso lo suficientemente fuerte en la investigación del asesinato de Elliot. La pesquisa duró una semana. Hayes determinó que el padre de 3 hijos había sido asesinado por una persona desconocida para este tribunal. En su último informe, señaló que había un sospechoso plausible en el caso, pero que según la ley estatal, un caso circunstancial debe cumplir varias condiciones, las cuales el caso contra Elder no cumplió. Después, Elder se retiró y se mudó a New Hampshire, donde comenzó a administrar una granja avícola. Fue seleccionado para un puesto local en su municipio, y los rumores sobre su relación con la muerte de Elliot Elder fueron mayormente ignorados. 6 años después, fue arrestado por amenazar a un colega de la escuela Mount Hermon con una escopeta, pero fue absuelto en el juicio. Curiosamente,
El 30 de agosto de 1935 se encontró una escopeta de calibre 12 en un pequeño río de New Hampshire. No obstante, esta posible indicación no condujo a nada. El caso de Elliot Spear sigue sin resolverse. Albert Winkelmann. Este caso es cortesía de nuestro patrocinador, Jacob Colvin, un policía dedicado y trabajador. Albert Winkelmann, de 32 años, había sido parte del departamento de policía de New Ulm, Minnesota, por menos de un año, cuando fue trágicamente asesinado a tiros a sangre fría. Trabajando como oficial de vigilancia nocturna, Albert dejó a una esposa y 2 hijos después de su asesinato. El 4 de julio de 1895, alrededor de las 4 de la mañana, el primo de Winkelmann, Albert Kisling, encontró al padre de 2 hijos frente a su casa, cerca de la intersección de Front y First South Street. Fue disparado en la garganta. Kisling había sido alertado de que había alguien fuera de su casa por los sonidos de alguien gimiendo. Al investigar, encontró a su primo herido y sangriento. Albert Winkelmann fue llevado de inmediato al hospital y vivió hasta el día siguiente. Tras el fallecimiento de Winkelmann, fue llevado al hospital y las autoridades iniciaron la búsqueda de respuestas sobre su asesinato. Inicialmente se asumió que el perpetrador era un vagabundo. El Dr. Weiser, quien había asistido a la escena, testificó más tarde que antes de que Albert falleciera, se le había preguntado si un vagabundo le había disparado. Albert había confirmado que este era el caso. Más tarde, un trabajador del hospital testificó que mientras limpiaba la cara de Albert, le había dicho las palabras «vagabundo disparó» al empleado. Sin embargo, el estado de su conciencia fue muy debatido durante este tiempo. Algunas personas declararon que era capaz de comunicarse, mientras que otras afirmaban que iba y venía de la conciencia. Sin embargo, pronto el público comenzó a dudar de la teoría del vagabundo. Se difundieron rumores acerca de un veterinario local que tuvo varios conflictos con Albert, y los residentes comentaban lo que decía sobre el oficial difunto. 3 meses después del tiroteo, el Dr. August Coney fue arrestado en Lamberton por el asesinato. Varios testigos testificaron que Coney había guardado rencor contra Albert durante algún tiempo y que había hecho amenazas contra el padre de 2 en los días previos al asesinato. Además, también se declaró en la corte que la pareja había tenido una pelea 3 años antes, en la que Coney había amenazado la vida de Albert, diciendo que, cito, pondría plomo frío en Winkelmann. Aún más extraño, el día después del tiroteo, Coney abandonó la ciudad con su familia y empeñó un revólver. La fiscalía comenzó a construir un caso contra el veterinario, que involucraba a varios testigos que declararon que él había hecho comentarios sobre que Albert estaba muerto y fuera del camino. Su pensionista en Lamberton, el señor Nichols, testificó que el 2 de julio Coney dijo que estaba regresando a New Ulm para, cito, hacerle algo a alguien. El señor Nichols agregó que Coney le había enviado a recoger un revólver para él antes de que él dejara la ciudad. El revólver empeñado fue rápidamente recuperado y registrado como evidencia. Faltaban 2 casquillos en el arma. Se concluyó que uno había sido recientemente disparado. A pesar de sus declaraciones sospechosas, sin embargo, finalmente se liberó a Coney. El juez Brandt sintió que faltaba evidencia para justificar la persecución de un caso contra él. Además, los abogados de Coney sostuvieron que un vagabundo disparó a Albert. Había muy poca evidencia en el lugar donde se encontró a Albert. Se determinó que el padre de 2 fue disparado a menos de 2 pies de distancia. Su revólver de servicio también permanecía en la escena, su funda, sugiriendo que había sido sorprendido y no esperaba encontrarse con problemas. Un rastro de sangre cerca de su cuerpo terminaba cerca de un río, en lo que ahora se conoce como Parque Riverside. El asesino dejó las huellas de sangre. Sin embargo, era toda la información útil recopilable de la escena. Se siguieron los últimos pasos de Albert, pero no avanzó el caso. Un hombre llamado George Book fue el último en verlo antes del tiroteo. La pareja estuvo junta del 11 al 12 de septiembre durante un largo periodo. Habían ido a un depósito de trenes para mover a un grupo de vagabundos, pero al parecer, uno logró escapar de los 2 hombres. Fue visto por última vez cerca de la escuela Franklin, cerca de donde más tarde se descubrió el cuerpo de Albert. 2 años después, en 1897, el sheriff del condado de Steele envió una carta a la policía del condado de Brown, afirmando que uno de sus prisioneros había dicho que alguien les había contado que habían asesinado a Albert Winkelmann. John Ives le dijo al sheriff que un hombre que usaba los nombres Tom Hagen y Michael Enright, entre varios otros alias, admitió haber disparado el arma que resultó en la muerte de Albert.
Según Ives, Enright dijo que llegó a New Ulm en un vagón de carga el 3 de julio y tuvo problemas con un oficial que ordenó que él y otros salieran de la ciudad. Esa noche, el oficial volvió al vagón de carga donde fue acorralado por un grupo de vagabundos. Enright confesó haber disparado al oficial en el cuello. John Ives informó al sheriff sobre un asesinato realizado por un hombre conocido como Tom Hagen y Michael Enright, pero el oficial fue liberado y comenzó la persecución. Enright huyó, luego se enteró de la muerte del oficial. Curiosamente, el depósito no estaba lejos de donde se descubrió a Albert. A pesar de esta supuesta confesión, nunca se presentaron otros cargos contra nadie más en el caso. El asesinato de Albert sigue sin resolverse. Fue enterrado en la sección Pioneer del cementerio de la ciudad de New Ulm. David Blockett. En la tarde del 11 de diciembre de 1980, una madre de 2 hijos, de 19 años, Vanessa Blockett, se sorprendió al escuchar un golpe en su puerta, ya que no esperaba a ninguna compañía aparte de su madre, quien ya estaba en el apartamento en la calle 13 en Newport News, Virginia. Al abrir la puerta, Vanessa se encontró con una joven mujer afroamericana que se presentó como Mary Kelly y quien afirmó que era una trabajadora social, social. Explicó que el Departamento Estatal de Servicios Sociales estaba patrocinando una función para niños en el Centro Médico Regional de Riverside y que estaba reuniendo a los niños locales para llevarlos a la fiesta. Le mostró a Vanessa la lista que tenía, con los nombres de todos los niños del vecindario en ella. Vanessa notó que mientras el nombre de su hijo de 2 semanas, David Blockett, estaba en la lista, su hijo de 2 años no estaba. Cuando la madre de 2 compartió su preocupación, Mary Kelly se ofreció gustosamente a llevar a ambos niños al hospital, así que Vanessa accedió a dejar ir a sus hijos. Todo parecía normal hasta que, horas después, Vanessa recibió una llamada de la policía. Frederick, de 2 años, había sido encontrado vagando solo en un centro comercial, cerca de Old Mallory Road, en Hampton, Virginia, a unos 16 kilómetros de casa. Tenía un pedazo de papel en su bolsillo con su nombre y dirección, lo que permitió que fuera devuelto a salvo a su familia. No había rastro de su hermano menor, David. Vanessa reportó rápidamente la desaparición del bebé de 2 semanas. Los detectives se sintieron esperanzados sobre su regreso. Dado que su hermano había sido dejado con su nombre y dirección, las autoridades sentían que alguien con compasión había tomado a los niños. También creían que si los niños fueron secuestrados para tráfico humano, Frederick no se habría quedado atrás. Las esperanzas aumentaron aún más cuando, más tarde el mismo día de la desaparición, una mujer llamada Vanessa le preguntó qué tipo de fórmula estaba tomando el bebé. La mujer colgó antes de que se pudiera rastrear la llamada, pero la policía se sintió más segura de que la secuestradora estaba cuidando a David o planeaba venderlo a una familia adinerada que no podía tener sus propios hijos. Las autoridades estaban seguras de que se cuidaba de él. Desde luego esto no tranquilizó a Vanessa, la madre que seguía angustiada por su bebé perdido. La policía pudo confirmar que el Departamento de Servicios Sociales del Estado no tenía registro de una Mary Kelly trabajando para ellos, ni pudieron encontrar a un empleado que coincidiera con su descripción. Además, el departamento no celebraba ninguna fiesta. Más de una semana después de la desaparición, el 23 de diciembre, las autoridades encontraron una bolsa para cambiar pañales y una carpeta de cuero cerca de Colonial Parkway, en Yorktown, Virginia. Se cree que estos artículos pertenecían a la persona responsable de llevarse a David. Los artículos estaban limpios y en buen estado, sugiriendo una vez más a los investigadores que el bebé no había sufrido ningún daño. Dentro, encontraron botines, una manta, una sudadera y un par de jeans. La bolsa también contenía un peine, con cabello aún adherido a él. Estos artículos aún están en posesión de la policía y tienen la intención de hacer pruebas de ADN a los artículos, aunque no está claro si ya lo han hecho. Tanto la policía local como la estatal participaron en la búsqueda de David y fueron asistidos por el FBI. Mientras recorrían la zona en un intento de encontrar testigos, descubrieron que una mujer que coincidía con la descripción de Mary Kelly había llegado a la puerta de otra familia e intentado tener acceso a su recién nacido. No obstante, su madre le pidió que se fuera. Las autoridades creían que Mary Kelly había obtenido los nombres de los niños de un periódico local unos días antes, que contenía una lista de los niños recién nacidos y sus direcciones. En un giro inusual, 2 sobrinos de David fueron llevados en junio de 2011. Los niños de 5 y 6 años eran hijos de Dante, hermano menor de David. Su madre, Giovanna,
Los llevó a trabajar cuando una mujer le pidió que la llevara a Carolina del Norte. Giovanna le pidió a Summer Panel que llevara a los niños al parque en su coche, mientras ella terminaba de trabajar. Sin embargo, el trío desapareció. Afortunadamente, los tres fueron hallados sin daño en Halifax, Carolina del Norte, horas después. A Summer Panel se le acusó de secuestro. Aparentemente ella tenía un largo historial de problemas de salud mental, y se le acusó de secuestro. Y en enero de 2012 fue declarada no culpable por razón de locura. En los años desde la desaparición de David, no ha habido rastro de él. Se ha teorizado que él aún está vivo, pero ni siquiera sabe que es una persona desaparecida. Su madre, Vanessa, falleció de un aneurisma cerebral a los 35 años. Su hermano Frederick reside ahora en Carolina del Norte. Como adulto, puede recordar fragmentos vagos sobre el día en que David desapareció. Recuerda jugar con una pistola y con una cinta de casete hallada en el auto. Un hombre había llevado a los dos hermanos y a Marie Kelly, quien no prestaba atención a los niños. Espera algún día reunirse con David. Marie Kelly se describe como una mujer afroamericana, entre las edades de 32 y 35 años, con caderas grandes y una complexión media. Mide alrededor de 1.63 a 1.73 metros y pesa entre 65.8 a 70.3 kilogramos. David Blockett desapareció de su casa en la calle 13 en Newport News, Virginia, el 11 de diciembre de 1980. Es un hombre afroamericano con cabello negro y ojos marrones. Desapareció a los 15 días de nacido, pesando 3.17 kilos y midiendo 50.8 centímetros. Tiene un pequeño lunar en su oreja derecha y marcas de nacimiento debajo de su brazo, en su espalda y en sus glúteos. Si aún está vivo, tendría 41 años. Si tienes alguna información sobre la desaparición de David, puedes contactar al Departamento de Policía de Newport News en el 757-928-4100. Thomas Gregory Demian. Nuestro penúltimo caso en el episodio de este mes de Demasiado Cerca de Casa proviene de nuestra patrona Carly, quien eligió la ciudad de Sparks en Maryland. No teníamos detalles del caso, pero encontramos uno de personas desaparecidas en Cockeysville, a solo 6 minutos en coche de Sparks, tras ampliar nuestra búsqueda. En la noche del 13 de enero de 1997, alrededor de las 6:15 p.m., Tommy Gregory Demian dejó su casa en Gertin Courts. El hombre de 47 años tenía prisa después de que su abogado, John Austin, le enviara un mensaje, seguido de 911, que era el código que la pareja indicaba que Austin requería que Tommy llamara de inmediato. Como Tommy no tenía un teléfono en su residencia, que anteriormente pertenecía a su padre, estaba acostumbrado a hacer el viaje a un Days Inn cercano para poder usar el teléfono público allí. Tommy salió de la casa rápidamente tras ponerse una chaqueta. Dejó atrás su billetera, identificación y su dentadura parcial, y le dijo a su esposa Cynthia que volvería enseguida. Sin embargo, nunca más se supo del hombre de 47 años. Desapareció, dejando atrás a un niño de 7 años. Gregory, el hijo del hombre de 47 años, y su esposa reportaron su desaparición al día siguiente, sin haberlo visto o escuchado de nuevo. Las autoridades, al investigar, determinaron pronto que Tommy llegó a la cabina telefónica, pues dejó un mensaje en el buzón de su abogado. Austin, por su parte, estaba confundido por el mensaje, afirmando que nunca había llamado a sus clientes la noche anterior. A medida que los investigadores exploraban más, descubrieron que la vida de Tommy se había complicado recientemente después de su padre, Thomas R. Demian, murió de insuficiencia cardíaca a los 81 años. En diciembre de 1996, su padre había fundado una empresa llamada Tomcar Corp., que tenía su sede en Timonium, Maryland, y que fue descrita por el Baltimore Sun como fabricante de un, citando, dispositivo patentado llamado Safety Sight, para monitorear el líquido del radiador en los motores de los camiones. En la década de 1990, el dispositivo generaba más de $400,000 al año, el equivalente actual de alrededor de $689,000. Pero la empresa estaba en problemas y en shock financiero. Otro artículo del Baltimore Sun afirma que las hojas de balance no cuadraban y que tanto los sistemas de contabilidad de la empresa como las declaraciones de impuestos eran indescifrables. Tras la desaparición de Tommy, salió a la luz que su padre lo había estado apoyando financieramente. Tommy, un jugador crónico, frecuentaba Las Vegas, Nevada y Atlantic City, y a menudo apostaba en carreras de caballos.
Según reportes, tenía deudas con varios socios de juegos de azar. Su padre, también famoso jugador, usaba el negocio para financiar sus propios hábitos. Tras la muerte de Thomas, Tommy estaba destinado a heredar Tomcar Corporation. Después de que Thomas sufrió un derrame cerebral en abril de 1996, sus socios comerciales obtuvieron una orden de restricción contra Tommy, prohibiéndole el acceso a la empresa, ya que lo acusaban de malversación. Alegaron que había desviado $58,000 a una cuenta que era desconocida para ellos. El abogado de Tommy, John Austin, sostuvo que su cliente de 47 años tomó el dinero por temor a que alguien más lo obtuviera. John Austin, abogado de Tommy, justificó que su cliente de 47 años tomó el dinero temiendo que otros lo hicieran. La empresa intentaba drenarlo. Después de que Tommy desapareció, su esposa, Cynthia, acusó a los socios comerciales de su suegro de estar involucrados en su desaparición. Es notable que la orden de restricción que habían presentado contra él expiró el día que desapareció. Inicialmente, los investigadores creían que la desaparición estaba vinculada a las deudas de juego de Tommy, pero Cynthia afirmó que no eran tan malas como para que lo asesinaran por ellas. En 1999 los detectives descartaron esta teoría, pero seguían creyendo que el padre de Juan fue víctima de trampa. No obstante, las autoridades no han expuesto sus hipótesis. Se ha teorizado en línea que alguien de la empresa de su padre le deseaba mal. Algunos especulan que sus deudas de juego superaban lo que su esposa conocía. Sin embargo, se ha argumentado que si Tommy estaba a punto de recibir tanto una herencia como una compañía, ¿por qué matarlo? 6 meses después de su desaparición, los investigadores levantaron las tablas del suelo de un bar en Fells Point, actuando en base a una pista. Sin embargo, no encontraron rastro de Tommy. Después de la desaparición, los socios comerciales de Thomas compraron el resto del negocio. Cynthia y Gregory se vieron obligados a mudarse con familiares en West Virginia, ya que la casa de Thomas se vendió para pagar sus deudas. Las tarjetas de crédito y el número de seguro social de Tommy no se han utilizado desde que desapareció. Se le declaró legalmente muerto en 1999. Thomas Demion, de 47 años, fue visto por última vez saliendo de su casa en Girton Court el 13 de enero de 1997 alrededor de las 6:15 p.m. Fue a hacer una llamada telefónica en un Days Inn cercano y nunca regresó a casa. Tommy es un hombre blanco con cabello rubio y ojos azules, y estaba perdiendo cabello en el momento de su desaparición. Mide 1.78 metros, usa dentaduras postizas en lugar de dientes frontales y se hace llamar Tommy. Cuando fue visto por última vez, pesaba 230 libras y llevaba una chaqueta verde de resort, pantalones color caqui y no llevaba camisa. Si aún está vivo, tendrá 72 años. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Tommy, puedes llamar al Departamento de Policía del Condado de Baltimore al 410-307-2020, Serenity Dennard. Nuestro último caso este mes viene de nuestra patrona, Miranda Mack. Nacida el 12 de mayo de 2009, Serenity Dennard es descrita por sus seres queridos como una persona inteligente y burbujeante, con una gran personalidad. Quitada de sus padres biológicos cuando era una bebé, Serenity pasó gran parte de su infancia en el sistema de cuidado de crianza, donde estuvo en alrededor de 12 hogares de acogida diferentes. En octubre de 2014, después de haber sido acogida por ellos durante varios meses, Chad Dennard y su esposa Darcy adoptaron a Serenity, y Chad y su nueva pareja Cassandra obtuvieron la custodia principal de la pequeña. Darcy Gentry retuvo la custodia secundaria. Cassandra, Chad, Serenity y sus 3 hermanos vivían en Sturgis, Dakota del Sur. Durante su temprana infancia, Serenity sufrió un trauma y, como resultado, frecuentemente se escapaba, amenazaba con hacerse daño, rompía juguetes y luchaba para establecer conexiones con otros niños. Se le diagnosticó un trastorno reactivo del apego severo y una disrupción del estado de ánimo, un trastorno que se manifestaba en cambios de humor extremos. La joven continuó con su hábito de escaparse. Se le diagnosticó un trastorno reactivo del apego severo, a pesar de años de terapia ambulatoria. Finalmente, en julio de 2018, Chad y Cassandra enviaron a Serenity a vivir temporalmente en el hogar para niños de Black Hills, en el bloque 24100 de Rockerville Road, fuera de Rapid City. El hogar actuaba como un centro de tratamiento para niños con problemas emocionales y de comportamiento. Los padres de Serenity sentían que ya no era seguro para ella permanecer en casa, y el centro le proporcionaría terapia y educación. Se esperaba que Serenity fuera dada de alta en septiembre de 2019. Sus padres la veían entre 4 y 5 veces al mes,
y ella les llamaba 2 veces a la semana. Creían que ella estaba haciendo buen progreso. El 2 de febrero de 2019, Chad visitó a su hija de 9 años. Nada parecía estar mal, y Serenity parecía estar de buen humor. Él y los otros miembros de su familia sabían que ella tenía un historial en la casa de esconderse del personal, y amenazaba con escaparse en ocasiones. Una vez se escapó del establecimiento, mientras jugaba afuera, pero el personal logró atraparla. A pesar de todo esto, Serenity estaba en camino de ser liberada en septiembre, y según todos los informes, estaba mejorando. Al día siguiente, el 3 de febrero cerca de las 10:45 de la mañana, Serenity jugaba en el gimnasio con otros niños. Según informes, la niña de 9 años ideó un plan con uno de los otros residentes de la casa, quien actuó como distracción para Serenity para que pudiera hacer su escape. Mientras 2 miembros del personal vigilaban a los niños, el residente que había conspirado con Serenity salió corriendo del gimnasio, aunque se quedó dentro del edificio. Uno de los miembros del personal fue tras el niño, mientras que el otro se quedó atrás, y Serenity aprovechó para escapar, saliendo del edificio y hacia el estacionamiento. Como era contra las reglas dejar a los niños sin supervisión, los miembros del personal restantes se quedaron donde estaban y pidieron ayuda mientras Serenity huía. 2 testigos, una abuela y su nieta, vieron a la niña de 9 años cuando entraron al campus alrededor de las 11 de la mañana. Ella caminaba en dirección norte por la carretera South Rockerville, cerca de la barrera para ganado frente a la casa, y no llevaba chaqueta, a pesar de las temperaturas bajo cero. Mientras la abuela entraba para alertar al personal, la nieta se quedó en el coche y mantuvo la vista en Serenity. No obstante, perdió a la niña de 9 años al entrar en un bosque. Cuando la abuela regresó, ambas intentaron encontrar a Serenity, pero no lo lograron. Nunca se la ha vuelto a ver ni a escuchar de nuevo. Según la política de BHCH, si un niño desaparecía, el personal debía notificar a la policía en un tiempo razonable. Sin embargo, después de que Serenity desapareció, el personal buscó en los alrededores durante 1 hora y 41 minutos antes de alertar a las autoridades. Policías y voluntarios colaboraron en la mayor búsqueda de una niña desaparecida de 9 años en la historia de Dakota del Sur. Los investigadores buscaron a Serenity el primer día hasta las 10 de la noche, pero después de varios días, la policía no la encontró. La policía no encontró a Serenity, y debido a las bajas temperaturas, cambiaron la búsqueda de rescate a recuperación. Las autoridades no creían que Serenity pudiera sobrevivir más de un par de días en la naturaleza debido al frío extremo. Desde que desapareció, 66 agencias han ayudado en la búsqueda, utilizando equipos de perros, aeronaves y dispositivos térmicos. Los investigadores han realizado 465 entrevistas y seguido 224 pistas en 36 estados. Solo en los primeros 6 meses 1.200 personas ayudaron en la búsqueda, y en el primer año se cubrieron 4.500 millas de terreno accidentado. La búsqueda de la niña desaparecida de 9 años se canceló una semana antes del segundo aniversario de su desaparición. El caso ahora está suspendido hasta que surja nueva información. Por su parte, el BHCH ha recibido montañas de críticas por la forma en que manejó la fuga de Serenity. El BHCH ha sido fuertemente criticado por su manejo de la fuga y desaparición de Serenity. Anteriormente, ella había estado bajo un estricto estilo de monitoreo a distancia, pero esto cambió en los días antes de que se escapara, para gran angustia de sus padres. El BHCH fue investigado por el Departamento Estatal de Servicios Sociales después del incidente, y la investigación concluyó que el hogar no había proporcionado niveles adecuados de supervisión para alguien con las tendencias de Serenity. También señaló que el hogar carecía de un plan adecuado de preparación para emergencias, que el inicial, la búsqueda fue desorganizada, y que el retraso de 101 minutos entre la desaparición de Serenity y la notificación a la policía no era un tiempo razonable. Como resultado, el Estado le dio a BHCH un plan de acción correctivo que implicaba que el personal notificara inmediatamente a las autoridades cuando un niño desapareciera. Los 2 miembros del personal que habían estado supervisando a los niños fueron despedidos de sus puestos, pero el director del hogar siguió empleado, al igual que el supervisor que había aconsejado a los miembros del personal que buscaran más tiempo antes de llamar al centro de emergencias. Ambos padres biológicos de Serenity están en prisión y no son sospechosos en el caso. Su madre adoptiva, Darcy, desde entonces se ha vuelto a casar y ahora vive en Rapid Valley. Tanto Darcy como Chad han sido objeto de teorías en línea que sugieren que uno o ambos padres estuvieron involucrados, a pesar del hecho de que ambos tienen coartadas y no son personas de interés.
No hay evidencia que sugiera que Darcy, Chad o Cassandra estuvieron involucrados. El 28 de agosto la familia anunció que habían contratado a una firma de investigación con sede en Indiana para investigar la desaparición de Serenity. La firma está compuesta por veteranos del FBI y la policía, y aunque han esbozado su estrategia a los medios de comunicación, han señalado que, citando, las probabilidades no están con nosotros en este caso. La oficina del sheriff del condado de Pennington todavía cree que Serenity sucumbió a los elementos, aunque están desconcertados de que sus restos no hayan aparecido, a pesar de las extensas búsquedas que se han llevado a cabo en el pasado. La familia también ha anunciado que los últimos 2 años, Chad ha expresado su creencia de que su hija todavía está ahí fuera, afirmando que a ella le gustaba escaparse, pero nunca se iba lejos. También añadió, cito, a ella le gustaba ver a la gente buscándola. Creo que ella la buscaba observando a la gente, pero se perdió al ir demasiado lejos. Eso es simplemente Serenity, ya lo había hecho antes. Mientras tanto, Darcy ha dejado intacta la habitación de la niña de 9 años, con la esperanza de que algún día vuelva a pisarla. Serenity Dennard tenía solo 9 años cuando desapareció del hogar para niños Black Hills, en el bloque 24100 de Rockerville Road, fuera de Rapid City en Dakota del Sur, alrededor de las 10:45 am, el 3 de febrero de 2019. Es una niña blanca con cabello rubio y ojos azules. La última vez que se vio a Serenity, medía entre 4'7" y 4'9", pesaba cerca de 96 libras y vestía una camisa floral gris, camiseta sin mangas morada, jeans azules desgastados y pantalones negros. También se le vio usando una camisa blanca, jeans desgastados azules y botas de nieve azul negro. Si aún está viva, tendría 12 años. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Serenity, puedes contactar a la oficina del sheriff del condado de Pennington en el 605-300-94-6115. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. También puedes apoyarnos en Patreon por tan solo $2 cada mes. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.